economía está baja, prácticamente no se está cumpliendo. Dice que si hay diálogo, menciona, si hay diálogo, queremos mejoras, queremos que los estudiantes sigan, que no pierdan clases. Pero, señor ministro, en ningún momento he escuchado por parte de usted mencionar de que todo se tiene que ajustar de acuerdo a la realidad y que se tiene que conversar, pactar o negociar con ellos para que se encamine la educación. No lo he visto, señor ministro. Quisiera escuchar a mis colegas los que van a intervenir, pero acá tampoco no se puede maltratar a los maestros, ¿no? Poniendo autoridad o diciendo que va a ser una marcha ilegal. Quisiera escuchar y voy a hacer algunas preguntas intermedio de la participación de todos. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Edmundo del Águila. Gracias, señor presidente. Hará aproximadamente en agosto del año pasado, si mal no me equivoco, en septiembre del año pasado, empezó una huelga en la cual me tocó ser partícipe del proceso de negociación, conjuntamente con el congresista Ceballos y otros congresistas más representantes, uno de cada bancada. Estuvimos inmersos en este proceso que no fue fácil, no fue sencillo, y finalmente, si bien en términos formales no llegamos a una conclusión, creo yo que en términos prácticos el gobierno o el ministerio de aquel momento asumió responsabilidades, y asumió responsabilidades que hoy en día vemos están plasmadas primero en un decreto de urgencia y luego hemos oficializado algunas en un tema de ley, pero lo cierto es que están plasmadas en la práctica, porque el maestro cuando entró a negociar con un sueldo que hoy en día está por debajo del que hoy en día recibe. Pero yo felicito porque se han cumplido todas las expectativas y todas las metas. A Dios gracias, todas las inquietudes manifestadas por aquellos profesores en un justo derecho fueron atendidas. Lo que sí es cierto, y hay que resaltar y recalcar, señor presidente, es que en aquella oportunidad, precisamente con lo que el ministro terminó hoy en día, empezó la vez pasada. No fueron los profesores formales los que acudieron a la huelga, sino fueron profesores que espontáneamente surgieron a raíz de una figura que es el profesor Castillo, quienes salieron a las calles a reclamar un derecho. Y esa inquietud de esos profesores sobrepasó la formalidad del sindicato, que en aquel momento estaba dirigido por otra fracción. Entonces mi temor es ese, que volvamos a caer, ¿no?, en ese escenario, en esa coyuntura. Y mi temor es ese porque usted bien lo ha dicho, un día de clase es inadmisible, perder un día de clase es inadmisible. Yo estoy seguro que en este año aún estamos recuperando las clases que se perdieron el año pasado. Y no fueron un número de días, pocos días, fueron muchos días los que se perdieron. Y finalmente no son los maestros, no somos nosotros, o no son el Estado mismo, sino son los alumnos los grandes perjudicados. Entonces, mi pregunta es puntual: ¿cómo va a ser el ministerio para poder cubrir, no lo que usted ha terminado en su presentación diciendo que no va a aceptar ninguna huelga que sea de carácter formal, o sea, ninguna huelga que sea de un sindicato totalmente validado, inscrito y registrado dentro del espacio donde debería estar? No se olvide que el señor Castillo no lo era, y todas las agrupaciones y movimientos que estaban alrededor de él tampoco lo eran, y eso hacía mucho más difícil el proceso de negociación, porque no había una autoridad que esté representada y diga, efectivamente, mi palabra va a ser la última y esa se va a respetar. Con el congresista Ceballos hemos tenido oportunidades en las cuales estábamos hasta las 5 o 6 de la mañana viendo el tema de la negociación, y al día siguiente, por cosas que no teníamos en ese momento claras, los términos de la negociación cambiaban, precisamente por eso, porque no había una representatividad clara. Entonces, mi pregunta es esa: ¿cómo saber, primero, cómo evitar que profesores que no están registrados se sumen a la huelga? Y segundo, cómo acatar ya en un escenario segundo que quiera que no se dé, cómo hacer para darle solución a la huelga, no cuando los profesores que estén en huelga no son profesores oficialmente registrados? Sí, una interrupción me pide el congresista Ceballos.
Sí, tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos. Presidente, voy a participar más adelante, sin embargo, la participación del congresista del Águila me motiva a hacer algunas precisiones. Se ha reclamado por qué no está Ancash en estos acuerdos. Y no está Ancash en muchas regiones. El tema es el siguiente. Con determinadas regiones se celebraron acuerdos. Y el grueso de regiones, representadas por el señor Castillo, al final no firmaron ningún acta. Bien como lo ha dicho el congresista Edmundo del Águila, no hubo ningún acta. Y a pesar de no haber acta, sin embargo, se emitieron 2 decretos de urgencia que implementaban los contenidos de esa acta que debió ser firmada. ¿Correcto? O sea, más allá de ello, se recabó el sentir social, la legitimidad de las reclamaciones de los docentes y fue plasmada en un documento que inmediatamente se empezó a ejecutar. Y yo solo me adelanto en un dato. Está presupuestado que el incremento remunerativo como piso salarial de 2.000 soles para marzo del 2018. Bueno, eso se adelantó tanto para contratados como para nombrados a octubre del 2017. O sea, fue un resultado ya de esa huelga que se manifestó. Pero lo segundo, que sí me despierta preocupación, a lo dicho por Edmundo, por la experiencia que he tenido en este delicado contraste al cual estuvimos sometidos también como congresistas, todavía el dilema de ayer se mantiene hoy, y es doble. Por un lado, ¿no? Hay un CEN nacional, SUTEP nacional, un CEN, encabezado, si no mal recuerdo, por el señor Velázquez, que está reconocido y registrado en el Ministerio de Trabajo, y que formal e históricamente se ha venido entendiéndose con ellos, por un lado. Pero por otro lado también existe una especie de sindicatos de carácter regional encabezados por el señor Castillo. Ahí el primer dilema, ¿no? O sea, ¿con quiénes se está logrando el entendimiento? Lo segundo, en el caso de los sindicatos regionales, Cusco fue el primero en reconocerlo y algunas regiones también lo han hecho. O sea, tienen un reconocimiento regional, más no nacional. Y este es el otro dilema. ¿Cuál es el rol, el protagonismo en zanjar estos problemas que están asumiendo los gobiernos regionales? O sea, no, con el perdón de la expresión, no puede ser con viados de piedra. O sea, tienen competencias en materia educativa, acuden al reconocimiento de los sindicatos, y cuando se plantea el problema, no, esto ya no es competencia mía, sino del gobierno nacional. Entonces, ¿qué rol están asumiendo los gobiernos regionales en estos momentos? Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizama. Señor, disculpe. Sí. Interrupción. Adelante, congresista Edwin Vergara. Gracias, presidente. Era para reforzar, presidente, lo dicho por el congresista Edmundo del Águila. El problema que ocasionó la huelga hace unos meses era porque estaba atomizado la representación de los maestros. Sin embargo, en esta huelga, presidente, no vimos la participación del Ministerio de Trabajo, que son ellos los que validan a quienes representan estos sindicatos. Quiero hacerle la pregunta al ministro por intermedio de la mesa, es ¿cuál va a ser la solución de largo plazo para validar a quién representan estos sindicatos? Porque si es bueno escuchar, me parece bueno que debemos escuchar a todos los representantes de los sindicatos regionales, pero en el mediano largo plazo, ministro, vamos a tener el mismo problema. Yo creo que tenemos que poner una solución integral para ver con quién nos sentamos, con quién tenemos acuerdos, para que esos acuerdos tengan validez. Porque si nos juntamos con un maestro que dice representar a un cierto número de profesores y finalmente este número de profesores no valida a este maestro que supuestamente los representa, vamos a entrar en lo mismo. Y yo creo que estamos viendo un déjà vu de lo que pasó en la última huelga. Entonces, quisiera reforzar y preguntarle al ministro cómo vamos a hacer para validar a los maestros de estos sindicatos, y la presencia del Ministerio de Trabajo está activamente, porque en la última huelga no lo vimos, no vimos al ministro de Trabajo para ver si validaba o no estos sindicatos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Edmundo del Águila. Sí, congresista. No sé, para acabar, solamente me permiten un tema que creo yo que es importante. Hoy en día, disculpen que cambie, no abruptamente tema, pero sí está ligado al tema educativo. Hoy día se cumple 14 años del fallecimiento del presidente Fernando Belaúnde. Un 4 de junio del 2002 falleció. Pero lo importante de esto es rescatar que durante su primer gobierno fue el único gobierno que durante toda la historia republicana le dedicó el 6% del PIB a la educación, y donde cada profesor ganaba el equivalente a $1.500. A $1.500. Entonces, yo nada más quería terminar con eso, señora presidenta, haciendo un pequeño recordatorio y con una frase del presidente Belaúnde que decía, ¿no? La mejor manera de distribuir riqueza es distribuyendo saber. Gracias. Gracias, congresista del Águila.
Tiene la palabra el congresista Mártires Lizana. Muchas gracias, Presidenta. En dos puntitos quisiera sugerir o pedir al ministro que sobre este acuerdo de los 200 millones para sentencias judiciales, la verdad que para todo el país es muy poco. Ojalá en algún momento se haga un esfuerzo, sin preciso de negociar con estos sindicatos, sino ver con rostro humano esa sentencia. Esos 200 millones no alcanzan ni para Piura, en realidad, si nos ponemos a ver. Eso es inquietante y pienso que debe verse de otra manera, o ver forma como ayudar. En el segundo punto quería participar, ya los congresistas que antecedieron la palabra lo han mencionado. Es lógico que no tenían ni siquiera una plataforma de lucha clara, porque nos encontraban fuera del Congreso y no tenían ni un plan de eso. O sea, estos señores que finalmente negociaron y que los congresistas con todo sentimiento por la patria fueron a ayudar, pero sin embargo fueron cómplices de un grupo humano que hizo tanto daño a la patria. Tan difícil es, ministro, poder reunir a los maestros, estamos en un país con leyes, con reglamentos. Tan difícil es que los maestros democráticamente puedan elegir su representante en cada región. Tan difícil es que participen las instituciones del Estado como la OMPE y puedan tener al mejor maestro. Porque se ha convertido esto de los sindicatos, algunos están por 15 años, 20 años, se han peleado con todo el mundo, manejan grupillos. Son un grupo de sinvergüenzas, discúlpame, ministro, pero es la realidad. Y ustedes no pueden estar trabajando con esta gente pues que no representan a nadie, que tienen dividido el país, que solamente esa huelga en ese momento sirvió como unido para quienes quieren destrozar esta patria, para quienes quieren hacerlo ver de otra manera. Y muchos, a veces por sentimientos, estamos ahí ayudándolos. Esto no es justo. El país no necesita esto. Se pudiera avanzado mucho más. Se puede comenzar mucho más, pero con verdaderos representantes de las regiones. No están acá en la lista porque nunca fueron, pues, no llegaron a esa coordinación porque había diferentes grupos. Hay sindicatos chiquitos a la voluntad como usted. El país no se merece, su ministro. Yo creo que esto tiene que, ahora, antes de entrar a esta huelga, debe organizarse. Tan difícil es esto de exigir que por región represente a alguien, pero que sea elegido verdaderamente por los maestros, no por pseudo grupos, por acomodo, por situaciones políticas. Eso está mal, ministro. Eso nos lleva a la patria de la peor manera en el tema educativo, sabiendo que la educación pues es la formación de toda esta patria, ¿no? Yo agradezco que tomara sana intención sobre esto de decreto, que van a modificar el decreto supremo 013, y sumarse todos los esfuerzos para poder siquiera por lo menos saber con quién conversar. Hay muchos sindicatos, o que representan algunos sindicatos, realmente que dan pena en el manejo sindical, porque cuando hemos conversado con ellos, ni plataforma de lucha tienen. Por eso que los congresistas estuvieron hasta las 5 de la mañana porque no sabían ni con quién conversar finalmente. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lizana. Saludamos la presencia del congresista Moisés Guía y del congresista Clemente Flores. Damos la palabra al congresista Joaquín Dipas. Presidenta, buenos días. Nuevamente, saludar al señor ministro. Presidente, yo quisiera empezar mi participación saludando el diálogo que está ahí planteando el ministro. Si nos acordamos el proceso de huelga del año pasado, justamente era por eso, señora Presidenta. La señora ministra no quería escuchar, no quería sentarse a conversar y había este dilema, ¿con quién nos sentamos? Si es que era con el SUTE nacional o en todo caso era con esto que estaban en pleno proceso de lucha, ahí en la Plaza San Martín. Y ya hemos visto, ya hemos sido testigos, señora Presidenta, que nuestros hijos han perdido más de cerca de 3 meses de clases. Se dijo que se iba a recuperar. No es lo mismo, señora Presidenta. Entonces, saludo esa predisposición de sentarse a conversar, pero sí también quiero tomar las palabras del congresista Mártires Lizana
Yo creo que allí hay que empezar a trabajar en acreditar a sus dirigentes. Ellos mismos piden, ellos mismos, yo sé que saludan, y los que nos han traído aquí hay resultados, hay acuerdos, entonces, pero es necesario acreditar. No voy a hacer que ya en el momento nuevamente el señor Alfonso Velázquez salga a decir que ellos no son reconocidos. Ya también los que están en la calle están pues en pie de lucha. Entonces, con esa recomendación saludo el diálogo que viene haciendo el señor ministro. Lo otro, señora presidenta, es respecto a los niños, sobre todo de este programa de jornada escolar completa. Presidenta, desde el año 2016, gracias a Dios, creo que alguien escuchó y empieza a pensar en estos niños. Estos niños, presidenta, están más arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde una semana van a estudiar y la otra semana van a ganarse la vida. Y en esas condiciones, señora presidenta, no podemos permitir que solamente se encarguen esa alimentación de esos estudiantes, de estos peruanos, solamente las mineras o las alcaldías. No podemos permitir. Y saludo, y yo creo está bien, solamente aquí con una recomendación. Yo sé que la Dirección General de Focalización, que pertenece al CISFO, y el CISFO es la que determina la clasificación socioeconómica, o sea, CISFO es la que determina quién está en quintil 1 y quién está en quintil 2, a los cuales va a atender este programa a través del MIDIS. Presidenta, sigo insistiendo, CISFO tiene sus parámetros establecidos y van a quedar muchos niños que por tan solamente los padres pues de repente ahí le pusieron ahí el piso de su vivienda con cemento, ya no es considerado en el quintil 1 o en el quintil 2. Entonces, ahí, señora presidenta, CISFO, el Ministerio de el MIDIS, tiene que ponerse a trabajar para, luego de saludar la implementación de los alimentos a estos niños, ya no pasemos ya también a la otra etapa de reclamar, no es insuficiente, no están cumpliendo al objetivo principal de atención de este programa, en todo caso a través del Jalibarma. Finalmente, presidenta, yo creo que estamos en un proceso, educación es acompañar, es ayudar. Yo soy quechua hablante, señora presidenta, y escuché pronunciar, y sin ánimos a incomodar, creo que observándolo no podemos dejar que pase. No es Caliwarma, es Jaliwarma. ¿Qué significa Jali? Cali no sé qué significará. Cali es una ciudad en Colombia. Creo, no sé, ¿no? Pero lo que realmente le han puesto ese nombre en quechua de Jaliwarma, Jali es después de ponerse, después de tomar los alimentos, sentirse pues con ganas. Revitalizado, vigorizado con el alimento. Eso se llama Jali. Igualmente, claro, y eso quería poner, me imagino que en el sector hay traductores, hay quechuahablantes, y quisiéramos que nuestro idioma que hemos heredado lo utilicemos de manera adecuada, tanto en la escritura está muy bien, pero lo que no está bien es el tema de la pronunciación. Gracias, congresista Ipas. Le pido una interrupción al congresista Francesco Petrosi. Presidenta. Gracias, señora presidenta. Y precisamente por eso, para que todos sepamos decir Jaliwarma, es que vamos a ocuparnos de la enseñanza del quechua en el Perú en el futuro, porque es lo que toca, porque ya toca.
Ya toca que todos los peruanos tengamos el derecho de comunicarnos en nuestra lengua madre. Ya bien comenzado el siglo XXI. Señor ministro, cuánta alegría me produce escucharlo a usted hablar de subidas en el presupuesto de educación. Por supuesto que no se puede llegar de la noche a la mañana a ese soñado 6% porque es imposible, pero debemos comenzar. Debemos comenzar. Poquito a poco, igual que en el sector cultura, ya no podemos quedarnos callados. Hay que comenzar de alguna manera. La huelga, congresista Costa me pide una interrupción. Ok. Está en interrupción, congresista. La huelga, sí, pues por eso yo no puedo dar interrupción. La huelga educativa fue terrible, porque a pesar de que se diga aquí que los chicos perdieron unos días de clase, para mí, bajo los estándares de educación que yo deseo para mi país, los chicos perdieron el año. Los chicos perdieron el año. Y se está taponeando los huecos que quedaron como mejor podemos, lo cual está bien porque el Estado tiene que saber reaccionar. Pero yo le quiero dar un consejo, señor ministro, porque yo lo veo a usted, lo veo joven, luchador, con ganas. Es cierto que el ministerio tiene que tener un interlocutor. Ese interlocutor es el que debe ser el operador para hablar con los diferentes gremios de maestros del Perú. Pero ustedes no pueden esperar a que estalle una huelga para ver qué hacemos. El Ministerio de Educación sería excelente que tuviera la manera de sondear siempre el descontento en los gremios magisteriales, para que no haya huelgas, para prevenir las huelgas de educación en el Perú. Porque cada día de colegio que se pierde en el Perú no solamente es la instrucción, que es una tragedia. Hay niños, amigos, que van al colegio a comer. Hay niños en el Perú que van al colegio no solamente a que les enseñen, sino van a comer. Y un día de huelga es un día que un niño peruano no come. Y nosotros no podemos permitir eso. Por eso yo le ruego que tenga usted los mecanismos. Yo sé que usted va a ser un ministro dialogante. Antes de declarar una huelga ilegal, hay que pensárselo muchas veces, porque los chicos con huelga legal o ilegal van a perder los días de clase de la misma manera. Por eso les suplico, mucho diálogo. Si en algo podemos ayudar desde aquí, desde el Congreso y la Comisión de Educación, ya sabe usted que cuenta con todos nosotros sin importar el partido, porque aquí de lo que se trata es que los niños peruanos no dejen de ir al colegio. Gracias. Gracias, congresista Petrosi. Puede continuar, congresista Adipas. Le pedía la segunda interrupción del congresista Costa. ¿No? Ya, muy bien. Entonces puede continuar, congresista Adipas. Presidenta, yo creo que, como dijo el congresista Petrosi, no podemos esperar a que estalle nuevamente. Sí, estamos en épocas electorales. Incluso los candidatos muy probablemente estén ahí con ganas de brillar, estén ahí andando en ese tipo de cosas. Sí, pues. O sea, considerando todas esas cosas, está muy bien que se dialogue cuantas veces sea necesario. Mi dirigencia, el SUTE Ayacucho, del cual provengo, señora presidenta, lo único que primero piden es que se le escuche. Y por lo menos, una vez entendiendo, se sensibilicen las autoridades, tanto congresistas, tanto funcionarios del ministerio, en este caso el sector de educación, y fundamentalmente cuando se trate de dinero, señora presidenta, los del Ministerio de Economía y Finanzas, pues señora presidenta, lamentablemente, lo que muy bien debe estar haciendo, fomentando este diálogo, señora presidenta, no vaya a ser que también el Ministerio de Economía y Finanzas empiece a parar. Y en vez de ayudar, como el año pasado, alguien empieza a salir a una huelga, que estaban ahí caminando maestras y maestros, tildan de que hay terroristas, y todos hemos sufrido. Usted lo ha sufrido, señora presidenta. Ni bien entraba a presidir esta comisión, estaba en su máxima explosión el tema de la huelga. Entonces, reitero el saludo del diálogo, pero sin embargo también debe acreditarse
sobre todo de las regiones, para que entre ellos también no haya ese tipo de divisiones y finalmente se llegue a conclusiones y no haya nuevamente huelga. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Mire, varios temas. El señor ministro nos ha hecho una explicación bastante sucinta materia por materia de en qué estado situacional se encuentra cada eje temático, algunos en proceso, otros culminados, satisfechos. Y si esto es tan cierto, y obviamente no dudo de usted, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estamos a puertas de una huelga el 18, si no me equivoco? Hasta fecha se tiene. O sea, todo está tranquilo, el ambiente zanjado, y sin embargo hay una amenaza de huelga. Y es cierto, y es más, producto de esa amenaza, es que el día de hoy también hay una reunión de trabajo, entiendo yo, con un grupo de representantes de los docentes, ¿no? Lo otro, hay mucha desinformación y es necesario precisarlo. Se nos dice de que algunos parlamentarios fuimos cómplices por habernos entrometido en ayudar a zanjar, y no es tan cierto, presidenta. De verdad, en nuestra condición de voceros dimos nuestra mejor predisposición para ayudar a zanjar un problema que de verdad preveíamos que se estaba desbordando. Y lo que sí es cierto, yo lo denuncié y lo reitero ahora, hubo algunos parlamentarios que boicotearon ese trabajo que se estaba realizando. Es cierto, o sea, nos esforzamos allí de madrugada a madrugada y no fue solo una jornada, fueron varias jornadas. Veníamos al Parlamento y encontramos una respuesta diferente. Pero bueno, eso queda en el dato histórico, no es para construir reproches ahora, ¿no? Sí me preocupa lo dicho hace un momento por el congresista Dipas, ¿no? En el tema de la representatividad, porque el señor ministro ha explicado que de acuerdo a ley hay un porcentaje determinado de representantes por afiliados a determinado sindicato. Y yo entiendo sanamente que hay un sindicato SEN, SUTEP, y hay un sindicato regional, que está a cargo del señor Castillo, ¿no? Se ven y Castillo. Entonces, a nivel regional y a nivel nacional, ¿a quién se están dando esas licencias sindicales? ¿A ambos? ¿A uno o a otro? Y finalmente, ¿quién está acreditado como auténtico representante? Cuando digo auténtico, no es hablar de legitimidad, sino de la formalidad de la ley. O sea, ¿quién ha satisfecho los requisitos? ¿Quién está registrado? ¿Y con quién finalmente usted va a dialogar? Porque también usted ha advertido al final de su exposición de que está a la espera todavía de una solicitud del plazo de huelga, ¿de acuerdo? Pero para plantear una solicitud tiene que ser una persona que goce de auténtica representatividad y formalidad. O sea, cualquiera no va a decir quiero huelga y se acabó, ¿no? O sea, y usted también está ahí combinado, porque lo contrario sería incluir en un exceso de autoridad. O sea, usted no puede ir más allá de las normas, ¿no? Acá hay temas de fondo, y creo que los temas más críticos es en el tema del 6% del PBI, y en el tema al 2021 que un docente no puede ganar menos de una UIT. Hoy día la UIT, según me avisa mi amigo Gino Costa, está a 4.150, ¿no es cierto? O sea, al 2021, obviamente no va a ser 4.150, será 4.500, ¿de acuerdo? O sea, hay un impacto económico bastante fuerte. Pero en paralelo, hacemos eco del sentido de los colegas, estamos comprometidos con la educación, ¿correcto? O sea, y tenemos que hacer un gran esfuerzo por la educación. Pero vemos que aquí hay una barrera, que es el aspecto económico financiero. Yo sé que es una responsabilidad porque ustedes son en nexo inmediato en esta comunicación con los profesores y sus dirigentes, pero también una tarea como Parlamento. En agosto, el 30, con precisión, el Ejecutivo debe alcanzar su presupuesto del 2019. Y a este Parlamento, y particularmente a la Comisión de Presupuesto, le corresponde aprobar el proyecto de presupuesto del 2019. Entonces, si hablamos de PBI, si hablamos de incremento remunerativo al 2019, no excluyamos nuestro reto o responsabilidad. También tenemos que no solamente dar una opinión, sino decisión. Porque este Parlamento en la Comisión y en el Pleno tiene que aprobar ese presupuesto. O sea, qué cómodo, ¿no? Yo le doy un techo al MEF o al Ministerio de Educación, arréglatelas como puedas. Es un decir, ¿no? No, es que tenemos desde abajo, desde la estructura del problema, buscar una solución. Y los docentes fueron bastante prudentes, porque no nos exigieron, yo quiero de acá para otro año. No, o sea, quiero que me hagas una propuesta en cronograma al 2021. ¿Cómo es que llego a ganar una UIT? No me dijo de hoy para mañana. En el PBI,